¿Ah? ¿Perdón? Sí, se escucha, ¿verdad? Se escucha bien. La charla de hoy día es la que ustedes ven, el tema es el que ustedes tienen aquí en la diapositiva. Paréntesis, esta diapositiva está a disposición de todos ustedes, como todo el material del diplomado. Vamos a trabajar el tema de la potestad sancionadora y la responsabilidad funcional de funcionarios y servidores públicos. De hecho, como comentaba minutos antes con algunos de ustedes, esto es estar o ver la cuestión en el otro lado de la orilla. Bueno, normalmente, cuando se habla de potestad sancionadora o de procedimientos administrativos sancionadores, al menos a la mayoría de nosotros nos toca estar más del lado o desde la óptica del árbitro, que ahora también puede ser materia de un procedimiento sancionador, el lado de los postores o el lado en general de cualquier administrado que participa en algún procedimiento frente a otro administrado o con la administración pública. Sin embargo, el doctor Retamoso me ha pedido que me enfoque propiamente en la responsabilidad que queda en aquellos funcionarios o servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones podrían haber cometido alguna infracción tipificada por las normas pertinentes. Así que en ese sentido, doctores y doctoras, vamos a diseñar la materia de hoy en tres secciones principalmente. La primera sección, un poquito de manera general, vamos a trabajar lo que es la potestad sancionadora en la administración pública, ¿no? Un poco cuál es el marco general que nos dice la Ley de Procedimiento Administrativo General sobre los principios que rayan el procedimiento sancionador, entre otros aspectos. En un segundo bloque vamos a trabajar ya lo que es el proceso disciplinario, ¿no? Sancionador, que ocupa principalmente dos instancias o un procedimiento en doble instancia por parte de la Contraloría General de la República, y analizaremos, estudiaremos algunos artículos pertinentes acerca de las funciones de los órganos de instrucción y los órganos sancionadores que la Contraloría tiene sobre este particular, para finalmente centrarnos en un artículo muy peculiar y muy particular, que es el artículo 346 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde también se establece una cláusula general sobre las responsabilidades y sanciones de los funcionarios y servidores públicos en el campo de las contrataciones de bienes y servicios. Básicamente es eso, ¿no? Y también yo creo que va a ser muy importante poder tener un feedback, un poco nutrirnos con las experiencias que cualquiera de ustedes seguramente tiene en el campo del procedimiento administrativo, para ver cómo poder enfrentar mejor este tipo de situaciones y entender cómo opera el marco de la potestad sancionadora del Estado en nuestras relaciones cotidianas con la administración, en nuestras distintas calidades, ¿no? Decía al inicio, pueden ser como árbitros, algunos de acá lo son, pueden ser también como contratistas privados, pueden ser también como expertos o técnicos que participan en un proceso administrativo, o también, en algunos casos, no los conozco a todos, como funcionarios públicos, ¿no? Aquí me va a permitir resaltar experiencias que yo también tengo, toda vez que, si bien me desempeño como árbitro y consultor, soy también funcionario de un ente colegiado en el INDECOPI, en la Comisión de Procedimientos Concursales, así que de alguna manera nos hemos habituado, felizmente no mucho, pero sí en algunos casos, a lo que es el procedimiento o la potestad sancionadora, porque como funcionario público nunca nadie está exento de alguna queja o de alguna acción de control sobre las decisiones o actos administrativos que uno pueda tomar en ejercicio de la función pública. Muy bien, amigos, algunas cuestiones generales que creo que es importante mencionar. Para comenzar, la potestad sancionadora, buenas noches,
La potestad sancionadora se funda en un imperativo general de coerción, ¿no? La idea del imperio del Estado trasunta a un concepto básico que es la coerción. Y de hecho, cuando hablamos de la majestad del Estado, hablamos, entre otras cosas, de la capacidad para imponer sanciones a aquellos que no siguen determinadas reglas de conducta o determinadas normas del ordenamiento jurídico. Estos mecanismos de reacción frente a conductas infractoras resultan pues indispensables, ¿no? Ya que la eficacia de todo el sistema jurídico de bastante forma va a estar dependiendo de la existencia de estas facultades coercitivas de la administración pública, la que a través de estas acciones de coerción garantiza la eficacia en el funcionamiento o en el cumplimiento de las normas, y esto dentro de un Estado constitucional de derecho es absolutamente necesario. Digamos, de manera general y teórica, la idea de la potestad sancionadora de la administración pública tiene este basamento, la necesidad o una suerte de ser ella la única condenada a imponer una sanción, a ejercer una acción coercitiva frente a las irregularidades o conductas no deseadas que los ciudadanos pudiesen cometer. Aquí estamos hablando de una potestad sancionadora, incluso no solamente en lo administrativo, sino también principalmente a nivel penal, ¿no? De hecho, la cuestión penal es un tema que no lo vamos a ver, tampoco es mi especialidad, pero esas facultades coercitivas obviamente embargan el ámbito penal. Estos mecanismos que tiene la administración pública básicamente son de dos tipos o están a dos escalas. Una primera escala resarcitoria a través de las declaraciones de nulidad de ciertos actos, donde se busca retrotraer las cosas a un estado anterior, ¿no? Buenas. Y los mecanismos represivos, que son los que conocemos como sanciones y multas, y son los más recurridos en la administración pública. A través de sanciones y multas, lo que se está buscando es castigar conductas ilegales y desalentar la ocurrencia de otras conductas de similar talante. Básicamente, y esto no es solamente un tema exclusivo de la administración o del derecho administrativo, sino también en el ámbito penal, se busca que la sanción, ¿no? y que la pena o la multa en el campo administrativo no solamente sea una manera de ejemplificar o de trasuntar un castigo a la conducta infractora, sino desalentar o desmotivar que en esa persona, o en ese ciudadano, o en cualquier otro, se cometa un tipo de conducta infractora de la misma naturaleza. Es algo así como castigo no solamente para corregir o penalizar a aquel que cometió la conducta infractora, sino para dar un mensaje al resto de personas o ciudadanos o administrados para que sepan que la ocurrencia o la concurrencia de ese tipo de conductas va a tener como consecuencia una sanción. Así que la desaliento de esa manera. No solamente es un afán represor, sino también de disuasión y prevención a una futura conducta ilegal. Por favor. Sí, el mecanismo resarcitorio básicamente no entra a callar ahí una sanción y multa, sino lo que hay es una declaración de nulidad, por ejemplo, del acto administrativo sobre el cual, por algún vicio en su formación, se cometió el error al momento de emitirlo, se subsana o se resarce a través de una declaración de nulidad, retrotrayendo como corresponde a la nulidad o al concepto de nulidad todas las cosas al estado anterior. Con lo cual, el mecanismo que hoy utiliza la administración no está dirigido a la sanción del infractor, sino a la solución o subsanación de ese hecho. Y la mejor forma de subsanación del hecho infractor es a través de la nulidad del acto.
como el acto declarado nulo, ¿no?, cualquier consecuencia que pudiese desplegarse de él ya no tiene ningún objeto, porque la nulidad va a implicar la insubsistencia de todo lo acontecido a partir del acto declarado nulo. A eso va, no va a una sanción, ¿no? ¿Y por qué es transitorio? Porque resarce de esa manera. Porque sí, exactamente, porque el administrado frente a un acto que es declarado nulo ve resarcido el derecho que pudiese haber sido conculcado. ¿De qué manera? Porque la nulidad, como digo hace un momento, va a implicar que ese acto que puede haber ocasionado un perjuicio o que podría ocasionar un perjuicio, ahora ya no se va a dar, ya no se va a ejecutar, ya no se va a poner en práctica. Por lo tanto, mi derecho sigue intangible, se mantiene vigente, o en todo caso no es afectado por una decisión nula de la administración. Por ahí va la idea o el concepto de este mecanismo resarcitorio, a diferencia del que conocemos comúnmente, que es el represivo, que es cometes un hecho gravoso, por tanto te sanciono y te impongo una multa, o te impongo un cese temporal, o te impongo incluso un despido. Sobre la potestad sancionadora en la Constitución, doctores, no encontramos propiamente un capítulo o un artículo que nos hable dentro de lo que es la estructura del Estado de una potestad sancionadora propiamente. Sin embargo, existe, obviamente, no todo tiene que estar en la Constitución, ¿no? Hay creo que esa mala costumbre a veces de pensar que todos los temas que nos parece importante deben estar contenidos en la Constitución, cuando normalmente eso no es lo relevante. Lo que sí es relevante es que, la facultad de la administración para garantizar la eficacia en el cumplimiento de un orden jurídico es implícita, es decir, no puede entenderse la existencia de un Estado formal, como nosotros conocemos, que tiene un basamento en un Estado constitucional de derecho, sin que este Estado tenga las facultades y los poderes suficientes para establecer reglas de conducta para todos, generales, y en donde el incumplimiento o la transgresión de esas reglas de conducta, de esas normas jurídicas, no lleven consigo aparejadas una sanción, ¿no? Entonces, si bien en el texto constitucional no hay algo que hable de una potestad sancionadora o un régimen disciplinario sancionador por parte del Estado, eso finalmente no tiene que ser relevante para lo que nosotros vamos a entender como facultades coercitivas del Estado, que son indispensables que existan. Y en todo Estado, en cualquier sea, o en cualquier régimen político, o bajo cualquier régimen político que tenga, siempre las facultades coercitivas, en cuanto a potestad sancionadora, van a estar presentes. Dentro de este régimen o potestad de sanción, nos encontramos ahora ya en lo que es el procedimiento administrativo disciplinario. Esto, ahora sí, hemos visto primero un marco muy general sobre la potestad sancionadora, y ahora sí vamos a entrar a lo que es propiamente nuestra materia. Cómo se relaciona esta potestad sancionadora cuando mira las conductas de los funcionarios públicos y de los servidores públicos. ¿Correcto? Y aquí es donde entra a tallar el procedimiento administrativo disciplinario. Bien, este procedimiento administrativo disciplinario es conceptuado, más o menos, como un conjunto de etapas y secuencias lógicas establecidas por el Estado para ejercer adecuadamente su facultad sancionadora disciplinaria, ¿no? Y se va a aplicar en los casos de faltas disciplinarias cometidas por servidores y funcionarios, cuya sanción está de forma preestablecida en una norma legal. Fíjense que aquí es importante un principio que lo conocemos todos por la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la tipicidad. Así como a los administrados no nos pueden
establecer o imputar infracciones que no están tipificadas en el texto legal, y esto tanto es claro que ni siquiera por reglamento podría darse, salvo que hay una expresa mención en la norma legal en ese aspecto. Igual, en el caso de los funcionarios y servidores públicos, las sanciones que les pueda caber por conductas tienen que estar debidamente tipificadas. Esto es, la infracción, y con esto el procedimiento sancionador que se lleve contra el funcionario público tiene que estar debidamente detallado, tipificado en la norma de la materia. Al respecto, la Ley del Procedimiento Administrativo General es, en general, valga la redundancia, de aplicación supletoria, porque vamos a encontrar que en distintas entidades del Estado hay normas internas que configuran sus propias tipologías de conductas infractoras, sus propias sanciones para cada una de las conductas, y evidentemente establecen sus propios procedimientos sancionadores. Pregunto, de la sala, ¿tenemos funcionarios públicos presentes? ¿Alguien que trabaje para el Estado? Doctora, ¿sí? ¿En qué entidad estás? De banca, SBS, claro. Correcto. Y de hecho, como en cualquier entidad, hay un órgano de control interno. Tienen un órgano de control y deben tener ciertos regímenes disciplinarios que no deben afrontar o deben seguir normalmente. La Ley de Procedimiento Administrativo General, entonces, va a ser de aplicación supletoria. Y además, y esto es importante mencionarlo, debido al carácter sancionador que establece nuestro procedimiento administrativo disciplinario, van a ser aplicables tres estamentos fundamentales, ¿no? Al régimen, al procedimiento disciplinario se le va a aplicar primero principios del debido proceso establecidos en la Constitución, es decir, esto que es una verdad de perogrullo, hay que decirlo, cualquier procedimiento, sea sancionador o no, o esté enfocado en la revisión de conductas de particulares o de funcionarios públicos, debe cautelar el debido proceso, por un lado. En segundo lugar, también va a ser aplicable o van a ser aplicables los principios del procedimiento administrativo sancionador. Y sobre eso, en unos minutos nos vamos a detener para un poquito conversar y tener claro principalmente cuáles son esos principios del procedimiento sancionador que están establecidos en la Ley 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y finalmente, al procedimiento disciplinario que le va a ocupar al funcionario servidor del Estado, también le va a ser aplicable un tercer estamento, que es lo que vemos en la última línea. Aquellos, ¿no?, indicados en las normas especiales, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, SUNAT, ministerios, OPDs, etcétera, cualquier entidad perteneciente al organigrama o la estructura orgánica del Estado puede tener, algunas sí, otras no, normas especiales que rigen su proceso o su procedimiento disciplinario, ¿no? En ese sentido, va a ser ese procedimiento especial disciplinario de la entidad la que va a encauzar el trámite contra el servidor o funcionario público, regido obviamente por un principio elemental constitucional del debido proceso y también de manera supletoria por los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Correcto? No sé si esto queda claro, pero son estos tres estamentos, amigos míos, los que tienen que tener en cuenta al momento de aplicársele, ¿no?, a un funcionario servidor del Estado el procedimiento disciplinario respectivo. No sé si hasta aquí está claro o tienen alguna pregunta. Perfecto. A veces estos temitas terminan siendo un poco áridos, por eso vamos a tratar de ir poco a poco y, por favor, con la mayor libertad para hacer las precisiones correspondientes.
La justificación en cuanto al procedimiento disciplinario la vamos a ver primero en que se trata de un régimen especial, ¿no? Nuevamente, aquí el régimen del procedimiento administrativo general que está pensado para los administrados, o incluso de la ley de contrataciones del Estado, que también está pensada para administrados. Si ustedes revisan la ley, potencia lo que es el procedimiento sancionador para los particulares o privados que interactúan con el Estado. Aquí lo que vamos a tener en el procedimiento disciplinario, ¿no?, va a ser un régimen primero especial orientado a funcionarios o servidores públicos quienes tienen deberes y obligaciones que no afectan a los empleados del sector privado y que de hecho vamos a encontrar en el caso de los servidores públicos una serie de incompatibilidades o inhibiciones que no se va a dar en el servidor o en el empleado privado. Por ejemplo, un caso que a todos nos interesa, sobre todo los que estamos en la función arbitral, a quienes podemos elegir como árbitros. Por ejemplo, yo puedo elegir como árbitro prácticamente a todo el mundo, con excepción de ciertos funcionarios o servidores del Estado. Y si ese funcionario o servidor del Estado acepta un nombramiento o luego de ser árbitro es nombrado servidor del Estado bajo el números clausus que está en la ley de contrataciones y no renuncia a su cargo de árbitro, pues el régimen especial disciplinario podría entrar a callar. Cosa que en los privados o los que no ejercen ningún tipo de función pública es un inconveniente. De la misma manera, a modo de otro ejemplo, podemos tener lo que son las inhibiciones que deben seguir los funcionarios públicos durante el ejercicio del cargo o incluso inhibiciones que van a continuar hasta un año después de haber dejado el cargo, ¿no? Así, por ejemplo, yo les comento mi caso personal. Yo presido una comisión concursal de Indecopi. Imagínense que mañana renuncio a ese cargo. Yo por un año no puedo representar a administrados como abogado, por ejemplo, ante el Indecopi en casos de insolvencia o de reconocimientos de créditos vinculados a la materia concursal. Ese periodo de inhibición nuevamente es algo que afecta al funcionario o incluso a los exfuncionarios del Estado por un periodo debido. Nuevamente, los empleados del sector privado están exentos de ese tipo de incompatibilidades, inhibiciones o conflictos de interés. No quiere decir esto que no exista para ellos también ciertas restricciones o limitaciones en su ejercicio privado, pero eso ya es harina de otro costal, ¿no?, que no tiene que ver con el régimen disciplinario sancionador de los servidores públicos. Entonces está claro un poquito por qué estamos hablando de un régimen especial con categorías, con incompatibilidades, con inhibiciones diferentes, ¿verdad? En tal sentido, amigos, la administración pública, como lo hace en general cualquier organización privada, va a asegurar su funcionamiento mediante la utilización de instrumentos encaminados a asegurar la disciplina de las personas que la conforman. No es por gusto, no es gracioso que este procedimiento se denomine administrativo disciplinario contra funcionarios públicos. En efecto, ¿no?, es la cautela de la disciplina en el cumplimiento de las normas de gestión y de función lo que llama a realizar o llevar a cabo o tener este régimen especial y realizar o tramitar el procedimiento contra funcionarios que no cumplen esos deberes disciplinarios que sus normas especiales o las normas generales establecen. La administración, cual empleador de los servidores y funcionarios públicos, también actúa bajo esa línea de acción. Es decir, así como, y esto lo vemos en el campo privado, donde la mayoría de nosotros nos desempeñamos, así como el empleado en el sector privado que no cumple, por ejemplo, con el reglamento interno de trabajo,
puede verse comprometido en un procedimiento disciplinario de su empresa y esto acarrearle eventualmente sanciones, ¿no? De la misma manera, el funcionario público que no sigue o no está encaminado dentro de las directrices o líneas de conducta, en este caso, no es un reglamento interno de trabajo, sino que normalmente normas o directivas especiales de la entidad correspondiente o de la administración pública en general contemplan, si no lo sigue, entonces este funcionario, en su calidad de servidor público, puede también verse comprometido a una sanción que su empleador, el Estado, la administración pública, le va a imponer luego de un procedimiento debido. Es, digamos, la misma figura, solamente que con miradas distintas, ¿no? Con normas distintas, pero termina acabando lo mismo. Justamente les comenté hace unos minutos que el procedimiento disciplinario sancionador contra los funcionarios y servidores públicos tiene 3 estamentos, o se le aplican 3 estamentos. Una norma general del debido proceso, que es una garantía constitucional. Las normas especiales que pudiesen caber de acuerdo a la entidad a la que pertenece este funcionario, y los principios que fundamentan la potestad sancionadora y que están recogidos en nuestra ley del procedimiento administrativo general, la 27444. Al respecto, amigos, esta ley establece en su artículo 230 10 principios que son, repito, de aplicación general y que no solamente, ojo, están dirigidos a los procedimientos sancionadores que lleva el Estado o la administración pública contra administrados, sino también, y por eso es importante la tingencia, también se van a dar estos principios y se van a tener que seguir y respetar en el caso de procedimientos disciplinarios o sancionadores contra funcionarios del Estado. O sea, no sé si la tienen clara, pero es importante eso. Uno piensa que la 230 y en general la ley de procedimiento administrativo general es en la relación administración-administrado. Pero vemos también que ciertas disposiciones, en particular los principios recogidos en el artículo 230, tienen una doble flecha, ¿no? Una doble vía. Sirven obviamente y se aplican obviamente en el procedimiento sancionador que está regulado en el capítulo 2 de la norma, pero también se van a aplicar en este régimen especial que es el procedimiento disciplinario contra los funcionarios y servidores del Estado. ¿Correcto? Entonces, veamos rápidamente nomás cuáles son estos principios importantes. Y perdonen, hasta acá alguna pregunta. ¿Estamos todavía claros? Ya, todavía no se duermen. Muy bien. Bueno, el primer principio, el de legalidad, en el sentido de que solo por normas de rango legal se puede atribuir a las entidades potestad sancionadora. Y esto, que puede sonar evidente, es importante porque a veces, con un ánimo interpretativo, entre comillas, asistimos a casos donde por medio de reglamentos, de decretos supremos, se termina estableciendo, ¿no?, potestades sancionadoras a ciertos entes. Aquí este principio básico del procedimiento administrativo te dice, oye, solamente son normas de rango legal, con lo cual queda absolutamente claro que tiene que haber una previsión normativa legal atribuyendo potestad sancionadora al Estado. No puede darse esto por reglamentos. El debido procedimiento, segundo de los principios, que no es exclusivo al derecho administrativo, sino a todo el orden jurídico, ¿no? Incluso a raíz de sentencias del Tribunal Constitucional donde tocan el tema del arbitraje,
se dice con claridad, y creo que en esto no puede haber discusión mayor, en el sentido de que incluso en el proceso arbitral, como en cualquier otro proceso o procedimiento, el debido proceso tiene que estar presente. Y ese debido proceso puede estar ligado a los derechos básicos de defensa, de contradicción, de igualdad entre las partes, ¿no? Cuestiones elementales que, sin desnaturalizar lo que es cada uno de los distintos procesos, ¿no?, sí es un cúmulo de garantías que da eficacia y seguridad al proceso donde nos encontremos, ¿no? El tercer principio que recoge el 230 es el principio de razonabilidad. Este principio es muy interesante porque muchos autores en el campo administrativo dicen la facultad o la potestad sancionadora del Estado tiene un grado subjetivo. Ok, tú sancionas en base a una norma objetiva, porque tiene que estar tipificado, como acabamos de ver. Pero también es cierto, sobre todo en el tema de la imposición de sanciones o multas, ¿no?, y la graduación de estas, que hay un grado de cierta arbitrariedad o subjetivismo. El principio de razonabilidad lo que te está diciendo es que tienes que poner en contrapeso en la balanza, por un lado, la comisión de la conducta sancionable y por otro lado, la ventaja del infractor en la comisión de esa conducta versus la sanción que se le va a aplicar. En cristiana. Les pongo un ejemplo. Soy liquidador de una empresa insolvente, Indecopi. Subvaluar activos para sacar una comisión irregular me va a llevar una ganancia de 1 millón de soles. 1 millón de soles. Y no estoy diciendo cosas que no son verdad. La facultad sancionadora frente a ese tipo de conductas está establecida por la norma. Pero la posibilidad de multa solamente es hasta 50 UITs. ¿Me ayudan cuánto es 50 UITs? Por 3.700, más o menos. ¿Ah? ¿1,5 millones? Ya, entonces pongamos 3 millones la comisión. 3 millones versus 1,5 millones. Si me ponen la multa mayor, ¿va a desalentar mi conducta? De hecho, no. Y es una de las críticas que se hacen a muchas normas sancionadoras que no van de la mano con la realidad de la comisión de infracción. Es decir, si lo ponemos en palabras más simples, cometer la infracción es económicamente más rentable que someterme a la sanción correspondiente. Es decir, se me sigue conviniendo, dentro de un análisis económico muy simple, cometer esa infracción porque me va a dar 3 millones y puedo soportar el cargo de la multa, incluso máxima, que es de 1,5 millones. La rentabilidad por mi mala acción o por mi conducta irregular es 1,5 millones. ¿Me siguieron? La razonabilidad en la imposición de sanciones y multas está dada por ello, ¿no? Es ver de qué manera termina así afectando y perjudicando realmente a la persona que comete un hecho infractor a través de las conductas represoras que contiene el procedimiento sancionado. Y para eso la razonabilidad de la administración es fundamental y va de la mano también con que la entidad y la administración tenga en sus manos normas que le permitan actuar con razonabilidad y no normas que la limiten. Tipicidad, ya lo hemos mencionado, así que lo pasamos. La irretroactividad, que tampoco es algo exclusivo y excluyente del procedimiento administrativo, sino en general de nuestro ordenamiento, en el sentido de que no se puede seguir aplicar, ¿no?, teoría de
¿no? Se tiene que aplicar la ley actual y no se puede aplicar retroactivamente las normas, salvo, y acá hay una cuestión que sí es interesante, dice, salvo que las normas posteriores le sean más favorables al administrado. Aquí sí hay una tingencia en la Ley de Procedimiento Administrativo General, digamos, pro administrado. Ahora, podríamos entender, como esto se aplica supletoriamente al campo de la sanción de los funcionarios públicos, que para ellos también podría ser favorable esta aplicación. Es decir, si hay una norma posterior en el régimen sancionador público que le es más favorable, y pese a que su conducta se dio con la norma anterior, que es más dura, por ejemplo, podría ampararse en esta excepción del principio de retroactividad para que le sea también aplicable a él una norma posterior más favorable y no la norma que le corresponde al momento o al tiempo que cometió la infracción. Probablemente, ¿no? Probablemente, sí. El tema de la aplicación retroactiva de la norma tiene su sustento en que cuando una norma posterior es más benéfica, quiere decir que la sociedad en su conjunto ha cambiado de valoración respecto de la conducta infractora. Entonces, si antes pasaste a la luz roja, daban la licencia de conducir, y luego, de acá 20 años, y se pasó a la luz roja, ya no necesita quitarse la licencia de conducir. Basta que pagues una multa de 100 soles, evidentemente habrá que tener la multa nueva, porque ya la sociedad considera que esa infracción no tiene un agravio de la sociedad en su conjunto. Claro. Ese ejemplo me parece genial, Ricardo. Ahora, el ejemplo que me pareció un poco más extremo, no extremo, sino el de esta disposición es: yo cometí una infracción, me pasé la luz roja, cuando pasarse la luz roja compelía o significaba que me quiten la licencia de conducir. Y sucedió durante ese momento. Como el procedimiento administrativo se abre en ese momento, pero termina 3 meses después, cuando ya nace la otra norma, entonces, ¿qué norma se me aplica? La que me correspondía al momento de cometer la conducta, que era, me quitan la licencia de conducir, o la que corresponde al momento que ya me van a establecer la sanción, que es, pague usted una multa de 100 soles, ¿no? Creo, ¿no?, que estaríamos orientando, no, doctora, creo que usted lo mencionó, a la segunda de las posibilidades, un poco también sobre la base de lo que dicen, en el sentido de que para el orden jurídico, para la sociedad, una conducta infractora de esa naturaleza ahora reviste otra, digamos, una menor complejidad, una menor sanción, ¿no? Hay casos incluso más extremos donde típicamente la conducta deja de ser una conducta infractora. Incluso, ¿no? Incluso, claro. Allí que se aplica, si ya dejó para el legislador sea del Congreso o parlamentario, ya dejó de ser una conducta típica infractora. Entonces allí lo que corresponde simplemente es archivar el proceso. Claro, porque si no estarías chocando contra el anterior principio de tipicidad, ¿no? ¿En base a qué lo estás sancionando? ¿No? Justamente cuando termina el cargo. Así es. Tendríamos que ser congruentes en ese sentido. Luego tenemos también el principio de concurso de infracciones, ¿no? Acá es el caso típico, como alguna vez nos enseñaron en el derecho penal, ¿no? Dos hechos que implican, o un hecho que implica 2 o más infracciones, pues en el campo administrativo sancionador se tomará en cuenta que tiene la sanción más fuerte, más alta, ¿no?, para llevar a cabo el procedimiento. Continuación de infracciones, es decir, son las comisiones o las conductas continuas y que siguen generando continuamente infracción, ¿no?
Acá igualmente te dice la disposición 230 que para imponer la sanción debe pasar un periodo de 30 días desde que se impuso la publicación, ¿no? Son las típicas conductas infractoras que se dan a lo largo del tiempo. Y se puede poner varias sanciones, pero dejando un espacio, una merma de 30 días hábiles. Causalidad, esto es lo que corresponde a cualquier, no solamente a un tema sancionador, sino a cualquier supuesto típico de responsabilidad. Para imputar responsabilidad a alguien y con esto establecer una sanción o una indemnización en el campo civil, por ejemplo, tiene que haber lo que se llama el nexo causal o la causalidad, ¿no? Quien cometió el hecho o quien realizó la conducta omisiva o la conducta activa en cuestión, a él le debe recaer la sanción. El último principio, la presunción de licitud, amigos. Eso también es un principio bien interesante, es una suerte de presunción de inocencia, por llamarlo de alguna forma, si queremos ponerlo en el campo penal, donde mientras no haya evidencia en contra, el señor, la señora, el funcionario se tiene por inocente. O sea, él no ha cometido infracción mientras no se le demuestre lo contrario. Y finalmente, un principio también del derecho penal, pero que se traspola a nuestro ámbito del derecho administrativo, que es el non bis in idem, también conocido como esta imposibilidad de sancionar dos veces, ¿no? O de manera imponer sucesivamente una pena, una sanción por el mismo hecho. O sea, el mismo hecho no le puede caer dos sanciones siempre que exista esta figura de la triple identidad, que es la identidad en el sujeto infractor, en el hecho cometido y finalmente en el fundamento. Estos 10 principios, amigos, recogidos, repito, en el artículo 230 de la ley 27444, van a ser entonces este espectro o ámbito de aplicación también para el régimen sancionador disciplinario de los funcionarios públicos. Con estos principios, con el principio básico constitucional del debido proceso y finalmente con las normas especiales que cada entidad tiene en su fuero interno, es que se va a desarrollar el procedimiento sancionador. Algunas características respecto a las sanciones, ¿no? Por un lado, la sanción debe darse respecto de una conducta ilícita, ¿no? Nuevamente el tema de la tipicidad está ahí sumergido. Se presenta una privación de derechos con una finalidad de represión, de castigo, esto es, de llevar a cabo en los hechos la sanción a una conducta infractora y a disuadirla o a disuadir a las personas o a los funcionarios de conductas similares. La sanción proviene del estricto y riguroso cumplimiento de requisitos de fondo y de procedimiento, por cierto. La sanción disciplinaria, acá hablamos de sanción en términos lato general, ahora sí vamos a la sanción disciplinaria, tiene igual fundamento, es decir, tiene que ser basada en un debido proceso, debidamente tipificada, buscar que la finalidad represora no solamente sea la represión per se o por sí misma, sino la disuasión de las conductas por parte del infractor, entre otros aspectos típicos de la sanción. Ahí los fundamentos de las sanciones disciplinarias son los mismos a la de la sanción general. Con la particularidad, eso sí, que van a ser aplicadas a servidores y funcionarios públicos por faltas disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus funciones. Importante, ¿no? Al funcionario público que se pasa la luz roja, por seguir el ejemplo de Ricardo, no se le va a abrir un procedimiento especial sancionador del funcionario público. Ahí sí es un privado más que liberó una norma y va a seguir el mismo procedimiento que cualquier hijo de vecino, no servidor público, que también se pasó la luz roja, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un aspecto que es importante, ¿no? Que son funcionarios en ejercicio de sus funciones, ¿no? Algo que, por ejemplo, los congresistas nunca entienden cuando los quieren encausar por haber robado, asesinado, cometido mil fechorías. Dicen, no, funcionario público, no, pero acá no es un tema de función, ¿no? No se le está abriendo un proceso de función o de función con espacio, ¿no? Sino
es distinto, ¿no? Tiene que ser por hechos o conductas u omisiones cometidas por este servidor en el ejercicio de su función, no en su vida o en su relación cotidiana, privada, personal, si lo queremos llamar así. Y la finalidad, amigos, evidentemente, en esta sanción disciplinaria va a ser mantener un orden al interior de la organización administrativa, ¿no? Que es lo que finalmente se busca, una convivencia armoniosa, pacífica, ¿no? Donde las infracciones tengan una fuente de cautela y de, digamos, represión y resarcimiento en ciertos casos. Sobre los requisitos de la sanción disciplinaria, amigos, podemos observar tres estamentos o tres cuestiones importantes. Primero, el primer requisito de la sanción disciplinaria es la observancia de las garantías y derechos fundamentales contenidos en la Constitución, ¿no? Ya hemos mencionado el eje fundamental, cuál es el debido proceso. Segunda observancia, los principios especiales de la potestad sancionadora de la administración, que también los hemos mencionado, que son estos 10 grandes principios contenidos en el artículo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo General y que también ya hemos desmenuzado. Y finalmente, hay una observancia, llamémosla, del régimen especial del procedimiento sancionador, que ya va a depender de cada administración o de las normativas en cuanto a potestad sancionadora que cada administración o que cada entidad tiene en particular, ¿no? Y esto es importante justamente a título de lo que reza el artículo 229 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que estrictamente señala su aplicación supletoria a las leyes especiales que regulan la potestad sancionadora de la administración, ¿no? O sea, es decir, el procedimiento de administración de la 2744 lo dice explícitamente el 229, es supletorio a justamente los regímenes especiales en cuanto al procedimiento administrativo sancionador que cada entidad tiene respecto a sus funcionarios o respecto a los administrados que ella atiende también. Acá está entonces la observancia de estos tres grandes requisitos. Preguntas, por favor. ¿Hasta aquí? ¿Acá? Por favor. Dentro de lo que mencionaste hace un momento de los principios establecidos en el artículo 30, Sí. creo que no está mencionado, porque no estoy seguro si ahí está, el tema del principio de inmediatez, ¿no? Y que va, bueno, se enfrenta obviamente con los territorios que hay para hacer esta función sancionadora. ¿Cómo ver ahí? Porque finalmente estamos hablando de, si bien es cierto, no estamos hablando de lo que corresponde activar contra los trabajadores de un régimen privado. Como saben, el régimen privado, pues, si no actúa dentro de un periodo de tiempo relativamente inmediato, ya la sanción, pues, prácticamente no la puedes imponer, ¿no? Porque estarías consintiendo, que no es lo mismo en la administración pública, pero no queda claro cuáles son los plazos de prescripción para accionar, porque hay varias normas que se aplican, ¿no? No se ha mencionado acá el Código de Ética de la Función Pública, que supone un plazo de 3 años. No sé si es 3 o 1, pero hay otra norma parecida que le pone 1. A veces la administración pública te busca instaurar un procedimiento administrativo disciplinario cuando ya ni siquiera es funcionario público. Claro. ¿No? Entonces Sí. se generan, y ello con la única finalidad al final de determinar una responsabilidad administrativa para llevarte a una responsabilidad civil y poder reclamarte una indemnización. Exacto, que es lo que apuntaría cuando ya deja de ser funcionario. Además de la potencialidad de tu inhabilitación para ocupar cargos públicos, ¿no? Que también oscila entre tantos y tantos años dependiendo de las normas particulares. Sí, pero yo creo que va más orientado al tema económico. Bueno, Sí. Sí, mira. Pero lo
órganos de control interno buscan imputarte siempre una responsabilidad administrativa y funcional con la finalidad después de perseguirte y que tú le pagues al Estado algún tipo de indemnización porque o firmaste una resolución de aprobación de ampliación de plazo o lo que sea, o no la firmaste, y con tal de que siempre dicen, ¿no? Causaste un perjuicio económico al Estado porque dejó de cobrar una penalidad, por tanto. Claro, incluso, y nuevamente les traigo la experiencia que tengo en Indecopi, no solamente eso, sino por ejemplo, se da el caso de que si se acredita o se comprueba de acuerdo al procedimiento sancionador que te han seguido, tu responsabilidad administrativa, y esto a su vez dio previamente algún tipo de acción legal contra ti por parte del administrado, y después tú como funcionario o exfuncionario se acredita tu responsabilidad, tu entidad o tu exentidad tiene el derecho de cobrarte incluso los costas y costos judiciales, por ejemplo, por haberte puesto el abogado, ¿no? Y hay un caso que yo conozco, obviamente no voy a decir el nombre, donde a esta persona, de una manera bien arbitraria, le determina responsabilidad, le piden indemnización y además le exigen la reducción de costas y costos más los intereses legales corridos. Claro. Sí, o sea, lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Perdón. Sí. Está ligado al principio de razonabilidad, porque, o sea, si se va a perseguir de esa manera los funcionarios públicos, va a resultar muchas veces que tengan temor antes de resolver o actuar en la administración pública de cierta manera, retrasando y haciendo mucho más lento el procedimiento dentro del IAP. Por ejemplo, en una entidad pública, antes de ir, por ejemplo, a un arbitraje con un contratista, mejor dicho, antes de ir a un arbitraje, lejos de conciliar, de repente podría conciliarse, escapan a la conciliación teniendo las auditorías futuras, que se quiere, se le ha podido hacer alguna cosa, y se hace un procedimiento mucho más largo, más costoso en la entidad pública y en un arbitraje, entonces, que muchas veces es mejor, pero de repente se puede considerar antes. Entonces, también no se debería estar ligado por el tipo de racionalidad, o sea, no Sí, o sea, sobre el tema de inmigración y razonabilidad, o sea, hay varias cosas. Primero es cierto también, por ejemplo, tú citabas el código de ética para funcionarios públicos. Si hay algo que al menos me percaté cuando empecé a preparar este tema, y yo soy sincero, he tenido que trabajar bastante preparando este tema, que es muy frondoso, es que hay muchas cosas disímiles, normas, reglamentos y códigos, no todos claros, por ejemplo, en el tema prescriptorio o por ejemplo en el tema de la razonabilidad en imposición de sanciones, en las distintas entidades del Estado. O sea, si hay algo que no es predecible, es el régimen sancionador disciplinario del Estado contra sus propios funcionarios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de prescripción, vamos a nuestra ley marco, que es la ley de procedimiento administrativo general, y que nos dice, buscando el 233 nos dice prescripción. La facultad de la autoridad para determinar extensas infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pudiera meritar. Tendríamos entonces que ir a la ley especial, que es la tercera que deberíamos observar en el cuadrito que les puse, ¿no? Para ver qué es lo que señala en cuanto a prescripción esa ley particular. Y siendo así, poder determinar si es que procede o no procede, ¿no?, un procedimiento sancionador atendiendo al plazo prescriptorio que continuó o no continuó. Y sobre esa base también, ¿qué dice esa ley especial respecto de en qué momento se interrumpe el plazo prescriptorio? Entonces, y más aún, también a lo que señalabas, eso va muy ligado, creo yo también, un poco en la, llamémosla, inseguridad que siente el funcionario público al momento de ejercer función pública.
porque si no hay claridad en las normas del régimen sancionador público, no le va a caber muchos ánimos al funcionario o al servidor del Estado de realizar acciones que sabe, sobre las cuales puede terminar, como tú bien decías, siendo encausado, siendo objeto de una indemnización, él tendrá que pagar una indemnización, suspendiéndolo o inhabilitándolo en el ejercicio de función pública y teniendo que pagar incluso todos los costos que soy rogado, ¿no? Entonces, ahí, sinceramente, y ese es un feeling ya muy personal, yo siento que hay una inseguridad y una poca claridad en la normativa en el régimen sancionador público, sí, que trae este tipo de situaciones que ustedes bien han descrito, ¿no? Incluso se podría hasta, bueno, no sé si configurar ahorita la doble sanción, ¿no? Pero por un lado están imputando la responsabilidad por el propio ejercicio de tus funciones para sancionarte disciplinariamente, pero están también buscando sancionar con una responsabilidad civil y por ahí te buscan también el tema de si pueden la responsabilidad penal. Claro. ¿Alguna vez? Sí. Caballito de batalla de que los informes de la auditoría son pruebas preconstituidas, ¿no? Que buscan empapelar por todos lados. Claro. Y alguna vez escuché que como cada una de estas sanciones tiene naturaleza distinta, porque una es eventualmente una pena privativa, la otra es una sanción resarcitoria o reparatoria en el ámbito civil, y la otra viene a ser una sanción, por ejemplo, en el tema del cese temporal de tus funciones, como son todas de distinta naturaleza, entonces no puede aplicarse el non bis in idem, ¿no? Ese es un argumento que es bastante discutible, ¿no? Bastante discutible, y sobre lo cual no vamos a encontrar una uniformidad de criterios tampoco. Sí, pero lo que dices es real, ¿no? Es real, y todo tiene que ver con este régimen sancionador o disciplinario del funcionario público que, como repito, para mí no es algo que esté suficientemente claro, ¿no? Y ahí vienen los problemas. También ahí hay que tener en cuenta, de acuerdo al numeral que acabas de leer, que no se requiere determinar una responsabilidad funcional vía disciplinaria para intentar las otras vías. Es correcto, claro. O penales. O sea, no es un prerequisito que esté determinada la responsabilidad funcional para que la administración sancione a un servidor o ex servidor por una conducta indemnizatoria o por una conducta. Exacto. Así como totalmente distintos, ¿no? E incluso, aunque suene un poco paradójico, podría darse el caso de que el funcionario se ve librado en el procedimiento, digamos, disciplinario propio de su entidad, se ve librado de la sanción administrativa, pero por otro lado lo encausan en la vía penal y lo condenan. O sea, podemos tener esa paradoja, ¿se dan cuenta? Sí. Es un tema que da mucha reflexión, ¿no? En la graduación de la sanción, esto lo vamos a ver más adelante cuando establezcamos algunos criterios que he podido encontrar para lo que es la graduación de las sanciones, pero en términos de principios o generales, vamos a ver siempre aquellos contenidos en la Constitución, los principios de procedimiento sancionador expuestos, y también a lo que se señalaba hace un ratito, a dos principios que sí ha desarrollado el Tribunal Constitucional sobre el régimen sancionador en la función pública, que es el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad en materia sancionador. Al respecto, les he sacado un par de citas que ustedes tienen en los materiales, de dos sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde palabras más, palabras menos, ¿no? Buscan que la función o la potestad sancionadora del Estado no sea un acto arbitrario o subjetivo de la administración, sino que tenga un basamento legítimo, correcto en ambos principios, ¿no? En la razonabilidad, donde termina siendo un acto que es entendido, comprendido y asumido como correcto por el ciudadano, un poco
eso es el concepto de lo razonable, y la proporcionalidad, ¿no? Basado en los márgenes que tiene la administración para imponer sanciones, ¿no? En base a cláusulas de interés general o bien común. Estos son citas, repito, del Tribunal Constitucional, donde pondera ambos principios en materia sancionadora. Sí, por favor. ¿Ahí? Ya. Una de las notas tipificadoras de la sanción administrativa es que se aplica sobre una conducta objetiva. Sí, claro. Entonces, mientras que en el campo penal sí hay que ver si ha habido intención y ilicitud, en el campo administrativo sancionador es objetivo. ¿Te pasaste o no te pasaste la curva? Y tiene que estar en la ley. Que tiene que estar en la ley. No hay otra. No hay otra. Así es. Entonces ahí el nexo causal, pues, si bien es un criterio establecido como principio, para determinar al agente infractor, los otros elementos que es para colocar razonablemente la sanción, no siempre juegan. O sea, la intención de causar un daño a la administración. Tuvo intención el funcionario cuando tocó la ampliación del plazo de dejar de cobrar, de generar una no aplicación de penalidad. Ese tema no le va a interesar en cuanto a la aplicación de la sanción, porque simplemente la conducta objetiva. Firmaste mal. Claro, no debiste firmar. No debiste firmar. Punto, exacto. La normativa sancionadora en lo administrativo es, sí, como señalas, responsabilidad objetiva, ¿no? Y por eso el dolo, culpa inexcusable, culpa leve termina siendo, o sea, termina no teniendo importancia para esos efectos. Claro. Muy bien, amigos, me han pedido que haga un break 8:20, creo que hay un coffee y sanduchitos abajo, un coffee sándwich abajo. Vamos a quedarnos aquí y en la segunda parte vamos a ver ya este temita que es mucho más dirigido ahora sí totalmente a lo que es el procedimiento mismo de sanción a los funcionarios públicos a través de la temida Contraloría General de la República. Listo, señores, nos vemos en 20 minutos.